Bien, ahí ya estamos Bueno. grabando. Pablo, buenas tardes. ¿Qué haces, Santi? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Che, puede ser que habías dicho que ibas a hablar un poco sobre PCR, porque la verdad que estamos en un momento que me gustaría saber un poco más. Sí, estaría buenísimo. Eh, se las puedo contar, o sea, idealmente yo lo que había pensado era preparar, armar una mini presentación, pues se las puedo adelantar, digamos, y después vemos la presentación. No, no, entonces no, Quería, entonces no. no, pero quería, o sea, es algo que lo quería hacer, no llegué a tiempo para prepararlo para hoy, y dije, bueno, lo dejamos para la semana que viene, pero lo seguimos dilatando y está bueno que lo vayan viendo. Eh, sí, dale, se los cuento, o sea, de manera breve, y después vemos un video la semana que viene o alguna presentación o algo gráfico, como para terminar, digamos, de comprenderlo. La técnica de PCR es, digamos, la que se está utilizando ahora para determinar en los hisopados el positivo y el negativo, ¿sí? O sea, cuando una persona está contagiada o está infectada, o cuando una persona no está infectada, ¿sí? O sea, si una persona tiene el virus y el virus se está replicando en su organismo, el test de PCR da positivo. Si una persona no fue contagiada, el test da negativo. Si una persona fue contagiada y su sistema inmune ya combatió el virus, transitó la enfermedad y terminó su ciclo, o sea, ya está de alta, digamos, y no está más con el virus activo, da negativo, ¿sí? Porque el test de PCR lo que detecta es eh, ADN, ¿sí? En realidad, ¿se acuerdan que en el primer cuatrimestre hablamos que este virus no tiene un genoma de ADN, tiene un genoma de ARN, ¿sí? Entonces, lo que el test detecta es la presencia de ARN. O sea, si el virus está activo, se está replicando dentro del organismo, va a haber ARN, va a dar positivo. Si el virus no está en el organismo, no hay material genético del virus en el organismo, en el hisopado, entonces da negativo. A ver, la técnica de PCR tiene que ver, digamos, con lo que vimos del dogma central de la biología molecular. ¿Se acuerdan? La replicación, la transcripción y la traducción. ¿Se acuerdan que decíamos que el ADN en el núcleo de la célula eucariota hacía una copia de sí mismo, hacía un proceso que se llama replicación, y eso era previo, digamos, a la división celular, ¿sí? O sea, digamos, ¿qué herramientas tiene la célula para hacer una copia de material genético, una copia idéntica? Enzimas, ¿sí? Entonces, las enzimas que se encargan de hacer una copia del ADN son ADN polimerasas, ¿sí? Una ADN polimerasa es una enzima que se encarga de polimerizar, unir nucleótidos, siguiendo una copia, digamos, usa una hebra de molde y copia otra hebra y genera dos copias de ADN, ¿sí? PCR significa reacción en cadena de la polimerasa, reacción en cadena de la ADN polimerasa, ¿sí? Es básicamente, digamos, la herramienta por excelencia que utiliza un test de PCR es una ADN polimerasa. A ver, entonces, estoy tratando de ordenarme la cabeza para ver cómo se lo puedo explicar de la manera más sencilla y que se entienda. Pensemos primero, o sea, que el virus es un virus normal que no tiene ARN, tiene ADN, ¿sí? Porque la técnica de PCR en realidad, en sus términos básicos, digamos, la técnica básica se usa para amplificar y copiar ADN. Después vamos a ver cómo se hace con este virus que tiene ARN, pero pensemos por un momento, hagamos la suposición que este virus tiene un genoma de ADN. Después vamos a ver que es un paso más, cambiar la codificación de ARN a ADN, ¿no? Entonces, una persona cuando se le hace el hisopado porque está sospechada de tener el virus, lo que se hace es raspar la mucosa respiratoria de esa persona, y en ese raspado se sacan células de la persona, se sacan mucosidades, se sacan, digamos, cilia, se sacan, digamos, epidermis, se sacan un montón de células, o sea, vivas, muertas, desechos, de todo. Es un raspado, digamos, y eso va al hisopo del hisopado. En ese hisopado, en ese hisopo, en esa muestra que se extrae, si está el virus, va a estar su material genético, ¿sí? Entonces, eso luego, por supuesto se guarda en un tubo Falcon de 25 estéril, se guarda en una bolsa estéril, se guarda en una tercera bolsa de seguridad y se manda al laboratorio.
En el laboratorio lo primero que se hace, el paso 1, es una extracción de ADN. ¿Sí? Hay ciertos protocolos, digamos, que son pensados exclusivamente para extraer ADN. Eso lo que me hace es, yo sigo una serie de pasos en el laboratorio y lo que hago es purificar todo lo que es material genético. ¿Sí? Entonces separo lo que es ADN y ARN de lo que son lípidos, hidratos de carbono, células, membranas, organelas, todo lo, o sea, cosas que no me sirven, que están en esa muestra. A mí solamente me interesa quedarme con el ADN, con el material genético. Bien, una vez que tengo mi material genético, tengo un problema, porque ese material genético que yo separé está crudo, es bruto. O sea, hay material genético de la persona, o sea, genómico, del núcleo de las células de esa persona. Hay material genético por ahí si tuvo una infección bacteriana. Hay material genético de si se contaminó de externo, digamos, de otras fuentes. Y además, en medio de toda esa mezcla, hay material genético del virus. Supuestamente si esta persona fuera positiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se hace es, en un mismo tubo de reacción, digamos, cuando se comienza a hacer esta técnica, la reacción en cadena de polimerasa, se pone todo el material genético que se extrajo y se usan unas secuencias cortas de ADN, unos pedacitos de ADN. Cuando estoy hablando de pedacitos, estoy hablando de, imaginen un fragmento de 20 a 30 nucleótidos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el ADN era una polimerización de nucleótidos? Estos pequeños fragmentos, o sea, no son aleatorios, o sea, sino que tienen, digamos, una serie de secuencias de orden en sus bases, de orden en sus nucleótidos, específica para detectar ciertos genes o marcadores del virus. ¿Sí? O sea, estos nucleótidos se llaman, tienen muchos nombres. En inglés se llaman primers. En español, en la literatura en español, les dicen cebadores, como arrancadores. Y en Chile, ahora el año pasado estuve trabajando con los chinos, le dicen partidores. ¿Sí? Son pequeños fragmentos de ADN que se construyen, que se diseñan, se compran, digamos, vienen en tubos, y uno los utiliza para empezar esta reacción de polimerización, de PCR, digamos, de esta polimerización en cadena del ADN. Ahora, todo el proceso de PCR lo que hace es, se utiliza un aparato que parece, digamos, es un aparato de tamaño, no sé, imagínense como esas máquinas de casa que se usan para hacer pan, esas máquinas eléctricas, tiene esa pinta, o sea, de tamaño y de más o menos de forma. Adentro tiene una tapa, se abre, se pone, digamos, una placa con todos los tubos con las muestras, y lo que hace ese aparato es un termociclador. ¿Sí? Un termociclador quiere decir que tiene, digamos, una programación que uno le permite decir, bueno, 1 minuto a 100 y pico de grados, 2 minutos tenés que bajar a 60 grados, 3 minutos tenés que volver a subir a 100 y pico de grados. O sea, uno puede programar un ciclo de cambios de temperatura. O sea, lo que uno hace es armar ciclos térmicos seguidos en ese aparato. Ese aparato adentro carga los tubos, donde están las muestras, donde está el ADN extraído. Uno en cada tubo lo que hace es echar la muestra. Tiene que echar nucleótidos sueltos. O sea, nucleótidos para armar nuevo ADN. Y además hay que echarle la enzima, una ADN polimerasa. ¿Sí? Ahora, yo lo que hago es meter en un tubo, hago una mezcla con el ADN que extraje, los primers, estos que les decía, los fragmentos cortos de ADN, nucleótidos sueltos, y además le echo la enzima que me polimeriza ADN, la enzima que se usa para copiar ADN. Lleva otras cosas, ¿no? Lleva magnesio, buffers, no sé, no importa. Son cosas que hacen que la reacción sea más eficiente y se produzca más rápido. Entonces, uno arma esa mezcla en el tubo, la pone en el termociclador, y el termociclador va a ser, depende, uno programa, no sé, 60 ciclos a tanta temperatura de tantos minutos, o no sé, depende de lo que uno quiera amplificar y cuánto necesita amplificarlo. O sea, si uno está amplificando ADN bacteriano, se recomienda cierto protocolo de amplificación. Si uno quiere amplificar, no sé, ADN viral, se utiliza otro. Si es ADN eucariótico, es otro. O sea, depende de lo que uno quiera amplificar. La técnica sirve para amplificar. Amplificar quiere decir que yo a partir de muy pocas copias de una secuencia específica de ADN, puedo obtener cientos de millones de copias específicas
de esa pequeña copia. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es pasar de una concentración muy baja de una secuencia que me interesa, por ejemplo, una secuencia específica de un virus, a pasar a tener gran cantidad, un montón de copias de esa secuencia de interés. ¿Sí? Entonces, la técnica básicamente lo que hace es amplificar una secuencia blanco, target, que me interesa, para luego poder detectarla fácilmente. ¿Sí? Decir, bueno, sí, está presente, o sea, porque se amplifica bien. Si se amplifica, está presente. Y yo puedo cuantificar cuánto hay. ¿Sí? Entonces eso me permite decir, esto es un positivo porque me está amplificando, o esto es un negativo porque no me está amplificando. Ese es el principio básico, ¿no? O sea, adentro del termosifador pasa lo siguiente. Sube la temperatura. Entonces, el ADN, la doble hebra, ¿se acuerdan que las bases nitrogenadas estaban unidas por puentes de nitrógeno? Perdón, puentes de hidrógeno. Cuando subo la temperatura, se me rompen los puentes de hidrógeno y se me separan las dos hebras de ADN. Me queda de simple cadena. Entonces, luego, como está en simple cadena, bajo la temperatura y mi secuencia primer, mi secuencia cortita que yo le puse, va y se pega, porque es complementaria en bases, a una de esas hebras. ¿Sí? Luego, cuando va bajando la temperatura, se produce esa alineación, mi fragmento primer o partidor se une con una de las hebras y entra a jugar la polimerasa. Entonces la polimerasa lo que va a hacer es entrar en esta dupla primer-hebra y va a copiar, a pegar nucleótidos y completar toda la hebra de nuevo. Entonces vuelvo a hacer una copia de esta hebra que tengo suelta y este pedacito de partidor que yo le dije. Este partidor es el donde tenés que empezar a pegar nuevo, a hacer una copia de ADN. Está diciendo como, me interesa que copies la secuencia que empieza con esto, así que copiate la secuencia que empieza con esto. Entonces, yo tengo mi doble, vamos de nuevo, la tengo en el tubo, mi muestra de doble hélice. Subo la temperatura, se rompen los puentes de hidrógeno, se separan. Bajo la temperatura, viene mi fragmento que me está diciendo dónde tengo que empezar, se pega. Se pega ese pedacito, viene la polimerasa y empieza a copiar esa secuencia de ADN. Luego, genero dos copias. Ahora, vuelvo a subir la temperatura, el termociclador está programado para esto, y esa copia que se me hizo nueva se vuelve a abrir, porque se rompen los puentes de hidrógeno. De nuevo, corto con la temperatura, viene otro primer, se vuelve a pegar en una de las copias, y la polimerasa vuelve a copiar ese pedacito de ADN. Esto lo repito 60, 70, 80 veces. Se separa, viene el primer, copia. Se separa la hebra que se copió, viene el primer, copia. Entonces, esto me está permitiendo generar muchas copias de un gen específico que a mí me interesa. No de cualquier gen, sino de un gen que es de mi interés porque yo le puse los primers para amplificar ese gen. ¿Sí? Entonces, luego de estos 60, 80, 120 ciclos, mi tubo, mi muestra, se llena de la secuencia de ADN que yo estoy queriendo amplificar, ¿sí? De la que me interesa. Yo lo que hice al ponerle esos primers específicos fue decir, vamos a copiar si está presente este pedazo específico de ADN. Si no está, no se me copia y no tengo producto de ADN, porque estos primers no se pegan a cualquier parte del ADN, se pegan simplemente, solamente y únicamente al ADN que me interesa. ¿Sí? Entonces, lo que hago es, con esto de subir, bajar la temperatura, subir, bajar la temperatura, meter en el mismo tubo esos partidores, esos primers, meter una polimerasa, meter nucleótidos sueltos, porque imaginen que la polimerasa necesita copiar ADN, necesita tener ladrillos para pegar. Entonces lo que uno hace es darle los nucleótidos para que la polimerasa tenga ladrillo para pegar y hacer nuevas copias de ADN. Ese es más o menos el principio básico. Lo expliqué muy simple porque tiene bastantes detalles pormenores, pero me parece que está bueno que una primera aproximación sea esta, y en la próxima clase les busco un video o algo, porque esto es, viéndolo, es mucha abstracción. Yo lo estoy mostrando en la cámara con las manos, pero si ustedes ven un video, dicen, mirá, es realmente una técnica elegante, o sea. Tiene algunos detalles también, o sea, muy, muy copados que, o sea, no se usa cualquier polimerasa, o sea, digamos,
todas las células vivas que tienen ADN copian su ADN. Entonces quiere decir que en su núcleo o en su citoplasma, si se trata de células procariotas, tienen una enzima que se encarga de copiar ADN. Tienen una polimerasa. Ahora, lo novedoso de esta técnica es que se usó una polimerasa que se llama TAC polimerasa. TAQ polimerasa. Se llama TAQ porque viene de una bacteria que se llama Thermus aquaticus. Thermus aquaticus es una bacteria que vive en fuentes termales. Es una bacteria que, una célula adaptada y especialmente, digamos, que solo puede sobrevivir en fuentes termales a 80, 100 grados de temperatura. Y entonces se usa, se extrae, digamos, se aísla la enzima de Thermus aquaticus, de esa bacteria que vive en fuentes termales, para meterla dentro del termociclador. Porque esa enzima es termoestable, ¿sí? O sea, banca temperaturas de 80, 90, 100 grados, cuando otras enzimas, otras polimerasas, nuestras polimerasas, por ejemplo, a esa temperatura se desnaturalizan. Se desnaturalizan, ¿se acuerdan? O sea, la polimerasa es una proteína. Si yo le subo la temperatura, pierde la estructura cuaternaria, terciaria, se me desarma y deja de funcionar. La polimerasa, la TAC polimerasa de Thermus aquaticus, uno la puede calentar, subirle la temperatura y se la banca. O sea, es termostable. ¿Por qué? Porque viene de bacterias que se la bancan, o sea, que viven en fuentes termales. Entonces, o sea, es como que hay una serie, digamos, de así, detalles técnicos que están buenos para entender bien cómo funciona la técnica. Entonces, para hacer una PCR yo necesito una muestra, una enzima que me polimeriza ADN, por ejemplo, TAC polimerasa, o sea, que aparte tiene que ser termoestable. Necesito unos primers, esos partidores, esos pequeños fragmentos de ADN que van a decirle a la TAC polimerasa dónde hay que amplificar. Y después necesito además, o sea, una serie de cofactores, magnesio, buffer, no me acuerdo ahora, pero había una lista de cosas que hay que echar en el tubo para que funcione mejor toda la reacción. Es una reacción química, en definitiva, es una reacción bioquímica. Uno lo que está haciendo es, a pequeña escala, una replicación del ADN, dirigida. O sea, yo no quiero que se copie todo el ADN, yo quiero que se copie esta secuencia específicamente. Entonces le doy a la TAC polimerasa las instrucciones, le doy los primers, de dónde tiene que copiar. Entonces, y la repito, la hago 120 veces, entonces la TAC polimerasa copia 120 veces eso, y el crecimiento es exponencial, ¿no? Porque yo tengo una primera hebra que se abre, se me copian las dos hebras, eso me genera dos hebras nuevas que se abren, cada una copia de sí misma, se me hacen 4. De esas 4 cada una copia, y así voy creciendo exponencialmente. Entonces, en pocos ciclos paso de tener una hebra a tener cientos de millones de hebras. O sea, esa es la forma, digamos, de amplificar. Y a ver, estoy pensando a ver si me falta algún detalle. Bueno, termino de hacer la PCR, digamos, y tengo, o sea, mi muestra se llenó del ADN que yo estaba buscando, que yo estaba queriendo pescar. Entonces ahora lo que hago es, para poder ver ese ADN, porque por más que esté lleno el tubo, va a ser invisible, tengo que sacar ese ADN y se hace lo que la técnica se llama, se siembra, digamos, ese ADN en un gel, se pone en una cuba electrolítica, o sea, imagínense, o sea, estoy tratando de explicarlo fácil. Saco el ADN que extraje, lo pongo, digamos, se llama un gel de agarosa, es una matriz, que yo la pongo en una bandeja, o sea, pongo ese gel primero está líquido cuando está caliente, cuando se enfría, se solidifica, se hace como un gel. Con la pipeta siembro el ADN en un extremo, y a ese gel le voy a conectar un cátodo y un ánodo, o sea, le genera una diferencia de potencial de cargas. Va a tener una carga positiva y una carga negativa. Y el ADN que yo purifiqué y amplifiqué, como tiene carga, o sea, carga neta, tiene, digamos, polaridad, va a migrar. Yo siembro, enchufo y lo dejo unos minutos. A veces depende también del largo del gel, depende de la diferencia de potencial, o sea, hay una serie de cosas que me van a decir cuánto tiempo tengo que dejar enchufado eso. Y el ADN no se va a quedar quieto, va a migrar en ese gel por la diferencia de potencial, porque el ADN está cargado.
Entonces eso me va a permitir, digamos, después, cuando yo lo siembro en ese gel, le pongo una tintura fluorescente, le pongo un marcador, le pongo una serie de cosas que cuando el ADN se empieza a movilizar por diferencia de carga en ese gel, yo después le pongo una luz ultravioleta, saco el gel, terminé de hacer la corrida, desenchufo, saco el gel, lo pongo en una luz ultravioleta y voy a ver las bandas del ADN que se fue desplazando, que se fue moviendo en ese gel. Esto es muy difícil explicarlo sin una figura o sin una foto. Pero más o menos se los adelanto ahora y después les muestro un videíto o algo para que lo puedan entender. Cuestión es que si yo mi muestra tenía el ADN del virus, lo purifiqué, lo amplifiqué, lo saqué del tubo, lo sembré en un gel, lo corrí, le puse, digamos, un componente químico para poder verlo con la luz ultravioleta, cuando yo vea la luz ultravioleta lo voy a ver. O sea, y eso es positivo, ¿sí? Si a mí me aparece la banda del ADN del virus que yo estaba buscando, es positivo. Quiere decir que el virus estaba en la muestra que vino de esa persona. Si yo voy a la luz ultravioleta y no veo nada, quiere decir que no amplificó nada. Eso quiere decir que no está, o sea, digamos, no estaba en la secuencia que me interesaba, la secuencia target blanco del virus en mi muestra. Eso es negativo. O sea, a ver, a mí este tema me encanta, me parece fantástico. Pero es muy difícil explicarlo sin una figura. O sea, sí, ay, Rodrigo, me colgué. Te prometo que este fin de semana miro lo que me mandaste. Perdón. Estoy atrasado con muchas cosas, así que sepan, tengan un poquito de paciencia. Los falsos negativos que aparecen entonces salían por malos hisopados. ¿Dónde se descarta? Eso es pregunta. ¿Dónde se descartan esos tubos de ADN? Como toda técnica, hay una sensibilidad, ¿no? O sea, es como que hay un umbral de detección. O sea, por ejemplo, un hisopado mal hecho es muy probable que dé un falso negativo. O sea, es como que por no hacer bien la toma de la muestra, la, la persona está contagiada, pero no estoy extrayendo la muestra que me interesa, el ADN que me interesa para que después me dé positivo. Entonces, ese hisopado mal hecho, luego lo llevo, digamos, a la PCR y me da negativo, cuando en realidad debería ser positivo. Esa es una fuente, digamos. O sea, estamos hablando de digamos, un test que lleva extracción, transporte, purificación. Después hay que hacer la reacción en cadena propiamente dicha. Después hay que hacer la siembra, digamos, en un gel. Y después hay que hacer la visualización y la interpretación de los resultados. Hay muchos pasos encadenados donde cualquiera uno de los pasos mal hecho, o sea, que rompa, o se rompa alguno, o se contamine, me puede llevar a un falso positivo o a un falso negativo. ¿Dónde se descartan los tubos de ADN? Es material patológico, no sé la verdad, o sea, no. En caso de estos con virus, debe haber todo un protocolo de, digamos, de descarte. O sea, yo me imagino que eso deben incinerar, o no sé, la verdad que no sé, desconozco. Pero así como hay todo un protocolo de toma de muestra, manipulación del paciente, transporte de muestras, también debe haber un protocolo de descarte. Sí, yo lo más probable creo eso, o sea, que se incinere, digamos. Sí, sí, sí. O sea, la técnica de PCR es muy, muy sensible, o sea, es muy segura. O sea, viendo muy baja cantidad de ADN, uno puede realmente amplificarlo y detectarlo. O sea, es como tiene un límite de detección altísimo. O sea, es como que con muy poco uno puede realmente detectar. Es hoy por hoy la mejor técnica que hay, digamos, para la detección. Hay otras técnicas también, o sea, este, hay técnicas que no dependen de cambio de temperatura, hay técnicas que miden anticuerpos, hay técnicas que amplifican ARN directamente, o sea, hay diversidad de técnicas, pero la PCR clásica sigue siendo, digamos, la más efectiva. Esta PCR que les conté es la que se diseñó en los 80, 90. Después hay un montón de variantes. Hay, no sé, PCR anidada, real time, PCR en tiempo real, Nested, PCR anidada. O sea, hay montones de variantes
que dan diferente tipo de información y tienen diferente límite de detección también. O sea, entiendo que la que se está usando para los test para diagnosticar COVID-19 es la PCR clásica, digamos. Bien, les prometo que vuelvo a retomar este tema la semana que viene y les muestro una figura para que vean, se termine de entender bien. Pero hoy por hoy, para detectar si una persona está infectada o no, el famoso test, el producto del hisopado, lo que hay que testear para ver si es positivo o negativo, es, digamos, un desarrollo de la biología molecular. O sea, y con la ayuda de, por ejemplo, una bacteria. O sea, una bacteria, digamos, que vive en fuentes termales. O sea, a eso me refiero, ¿no? Esto me lleva también a, o sea, reflexionar cómo uno por ahí plantea la ciencia básica de por qué en los 70 fulano y mengano se dedicaron a cultivar bacterias de las fuentes termales. ¿A quién le puede interesar una bacteria de las fuentes termales? Eh, Resulta que después esa bacteria se aísla, se obtiene digamos, una enzima única en el reino, en el reino vivo del planeta que se banca a super temperaturas y no existe, no se encuentra otra variante, y luego se aplica para desarrollar una técnica de biología molecular que hoy, en el año 2020, está permitiendo salvar cientos de miles de personas, digamos, porque uno sabiendo quién es positivo lo lleva a aislamiento o lo interna, o sea, toma decisiones respecto a cómo hacer para que esa persona no se muera. Entonces es como, lo estoy contando en menos de un minuto, pero estoy trazando la línea que va desde la persona que se puso a estudiar una bacteria en una fuente termal hasta la persona que está tomando una decisión médica gracias a conocer esa bacteria, digamos. Chicos, gracias, perdón, para mí fue todo un desafío, tratar de explicarlo esto. Después con la figura van a decir, mirá, qué copado, porque realmente, o sea, yo la primera vez que me explicaron cómo funcionaba la PCR dije, no, esto es buenísimo, o sea, y me encanta porque ustedes ya manejan las herramientas de biología molecular, ustedes conocen el dogma, ustedes conocen la replicación, saben lo que es una enzima, saben lo que es el ADN, no tienen las herramientas básicas para entenderlo bien. Y está bueno que después le pueden contar a la familia, amigos, o sea, qué están haciendo con el hisopado, digamos. Bien. Nos fuimos al carajo. Paren. Porque quedan 3 minutos. Voy a aprovechar estos 3 minutos no para arrancar con la clase, sino para pasar avisos y cuestiones que también tenía que comunicarles. Número 1, gracias a la gente que está volcando sus datos meteorológicos a la planilla. Buenísimo, porque esa matriz está creciendo. Así que yo creería que ya más o menos, o sea, les voy a ser honesto, no había todo el mundo entrando, pero creo que tómense el laburo este fin de semana de entrar a la planilla, de volcar algún dato para ver que funcione, que no tengan problemas. Y si les parece, el lunes 21 de la semana que viene, arrancamos en serio, digamos, con la toma de datos. Estos datos que cargaron los dejamos ya, nos van a servir. Pero digo, es como que el lunes, digamos, como criterio de largada. O sea, vamos todos, digamos, a tomarlos. Así que eso es el aviso 1. Vi que, o sea, mucha gente está ingresando, entrando los datos y está buena como está quedando. Me parece que los datos nos van a servir así como van. Segundo, el lunes no tenemos clases, porque es 21, es el Día del Estudiante. Así que lo que les propongo es que la semana que viene tengamos meteorología miércoles y viernes. O sea, porque tampoco, o sea, si no nos vemos recién el viernes, y si bien vamos bien con el programa y con el avance de las materias, de los temas de la materia, no quisiera que nos retrasemos mucho. Así que les propongo que hagamos la clase la semana que viene, el miércoles a las 5 y el viernes a las 5. Dale, buenísimo, Gastón. Sí, tranqui. Sí, yo me imaginé que hay gente que por ahí no volcó el dato, pero porque lo está tomando manuscrito en un papel o en otro lado, o en el teléfono, no sé. O sea, después, o sea, cuando tengan un stock de datos, mándenos a la planilla. Por ahora no vamos a hacer ninguna cuenta ni nada, así que tranqui.
Sí, Delphi, miércoles y viernes 17 horas, meteorología. Así que la próxima clase va a ser el miércoles. Creo que esos eran mis avisos. Ah, perdón, también, recibí los trabajos prácticos de muchos. Ténganme paciencia, este fin de semana me siento a corregir y a devolver. Todavía no tuve tiempo de mirar ni uno, así que no tengo mucho comentario que hacerles. Sí que, o sea, los recibí en plataforma. Así que la semana que viene les devuelvo. Precipitación viene fácil, acá venimos zafando, sí, cero. Así que. No sé en San Martín si llegó a llover algo ayer. Acá no llovió nada. Bien. Se nos corta, señores. Señores y señoras. La corto acá y volvemos a entrar, así arrancamos con la clase. Ah, mirá, cayeron unas gotas. Bueno, no importa. O sea, el próximo registro, si podemos registrar algo, mejor. Si no, no pasa nada. Corto acá, chicos, y volvemos a entrar.